Me llamo Arnold Kay. Tengo 75 años y vivo solo en la misma casa donde mi difunta esposa, Helen, y yo criamos a nuestro único hijo, Douglas. La casa ahora es vieja y tranquila, enclavada en un modesto barrio de Dayton, Ohio, donde las estaciones aún cambian con una honestidad sin complejos, donde los inviernos son crudos y grises, y los veranos están cargados de recuerdos. He vivido aquí casi 50 años, y en todo ese tiempo nunca me he sentido tan fuera de lugar en mi propia casa como ahora. Tras el fallecimiento de Helen por cáncer de páncreas hace 5 años, el silencio se asentó como polvo sobre cada superficie, denso e impenetrable. Era el tipo de mujer que traía sonido y movimiento a una habitación, una opinión, una pregunta, un comentario sobre los pájaros de afuera, o el estado del cuello de mi camisa. Cuando murió, no solo desapareció ella, sino el ritmo diario que hace que una vida se sienta compartida. Sin ella, los días se fundían y las paredes de la casa dejaron de resonar. Simplemente absorbían. Cada mañana empieza igual, con mi cuerpo recordándome que ya no me pertenece. Primero se me entumecen las rodillas, luego se me inflama el hombro con la vieja lesión de mi época de maestra. Me muevo lentamente por la casa, dirigiéndome a la cocina, donde la cafetera me espera como si fuera la única cosa viva. Sigo preparándola como lo hacía Helen. 4 cucharadas de café molido, canela por encima, agua hervida, no en el microondas. Ahora es más una costumbre que una preferencia. Me siento a la mesa del desayuno frente a la ventana, la misma mesa donde Helen me leía el periódico en voz alta, comentando las esquelas como si conociera a la mitad de la gente del pueblo. A veces finjo que todavía lo hace y murmuro respuestas a la silla vacía frente a mí. Me digo que es para no perder la voz, pero sé que no es así. Es la soledad con forma y ritual. Douglas solía venir una vez al mes, luego cada pocos meses. Y ahora, bueno, ahora solo cuando necesita algo. La última vez que vino solo para verme fue en Navidad hace 3 años. E incluso entonces estaba distraído, casi siempre con el teléfono, saliendo para atender llamadas de trabajo y volviendo con ese encogimiento de hombros de disculpa que, de alguna manera, siempre me echaba la culpa por no ser más comprensiva. No quiero hablar mal de mi propio hijo, pero mentiría si dijera que ya lo entiendo. Era un niño brillante, curioso, elocuente y lleno de ideas. Helen dijo que estaba destinado al derecho o a la política, quizás a ambas, y por un tiempo pareció tener razón, pero luego vinieron los desvíos. Una startup fallida, un divorcio, un segundo matrimonio que nunca conocí, y finalmente un trabajo en servicios financieros que paga bien, pero aparentemente no lo suficiente. Siempre se las arregla para mantenerse a flote, pero a duras penas, y de alguna manera mi modesta jubilación se ha convertido en su red de seguridad. Vivo de mi pensión de profesor y de los ahorros que Helen y yo acumulamos juntos durante 4 décadas de frugalidad. Nunca hicimos cruceros, ni compramos coches nuevos. Nuestros placeres eran sencillos: un jardín en el patio trasero, viajes ocasionales al lago Erie y cenas con amigos que ahora son en su mayoría nombres en placas. Esa disciplina nos dejó con unos ahorros pequeños, pero sólidos,
unos $180,000, guardados tranquilamente, en una cuenta destinada a protegerme de convertirme en una carga para nadie. Irónicamente, ahora parece ser precisamente eso lo que me ha convertido en uno. Nunca hice alarde de ello, nunca presumí, pero Douglas sabe que está ahí. Lo hablamos después de que Helen muriera, cuando actualicé mi testamento y añadí una directiva médica. Parecía comprensivo entonces, incluso respetuoso. Recuerdo que me dio una palmadita en el hombro y dijo: «Lo que necesites, papá, mereces estar cómodo». No me di cuenta, hasta mucho después de que, en su mente, la comodidad podría no incluir que yo tomara decisiones sobre mi propio dinero. Las primeras señales fueron sutiles. Preguntas hechas como bromas, indirectas en conversaciones casuales. No querrás estar manejando todo ese papeleo a tu edad, ¿verdad? Oh, si alguna vez pasara algo, sería más fácil si lo manejara yo. Al principio, pensé que solo estaba preocupado, tal vez incluso preocupado a su manera cortante y distraída. Pero luego el tono cambió. Empezó a hablar de inversiones, ganancias, oportunidades que yo estaba perdiendo. Cuando me negaba, se quedaba callado, casi malhumorado, y cambiaba de tema, pero seguía volviendo, como un vendedor sin producto, solo urgencia. Esa urgencia se convirtió en frustración, y la frustración finalmente se convirtió en algo más oscuro, algo que al principio no quería nombrar. Me dije a mí misma que lo estaba imaginando, que el dolor me estaba volviendo paranoica, que tal vez él estaba bajo un estrés que no entendía del todo. Pero en el fondo, comencé a reconocer un patrón. Estaba dando vueltas en torno a algo, una decisión que ya había tomado, pero que todavía no había expresado. No me queda mucha gente con quien hablar de estas cosas. La hermana de Helen vive en Florida y me envía tarjetas de Navidad con mensajes preimpresos. Mi antiguo compañero Walter falleció la primavera pasada. Los vecinos son amables, pero jóvenes, con sus propias vidas y ruido. Paseo a mi perro, un terrier peludo llamado Milo, por la misma cuadra todas las tardes. Es viejo como yo, un poco resoplando, pero leal. A veces pienso que es el único ser vivo que me conoce ahora, sin esperar nada a cambio. Milo escucha sin juzgar. ¿Qué es más de lo que puedo decir de la mayoría de la gente hoy en día? Paso mucho tiempo pensando en Helen, en los años que pasaron tan rápido, en Douglas de niño, cuando traía proyectos de arte a casa y me exigía que los colgara en la nevera. Pienso en cómo cambiaron las cosas, en cómo un niño se convierte en un extraño, en cómo la confianza se erosiona lentamente hasta que solo queda una obligación mezclada con resentimiento. A veces me culpo. Trabajaba muchas horas. No siempre fui paciente. Nunca entendí realmente su mundo y tal vez no me esforcé lo suficiente. Pero lo amaba y todavía lo amo, lo que hace que lo que viene sea aún más difícil de aceptar. Porque el amor, he aprendido, no siempre es suficiente. A veces te ciega, a veces se usa en tu contra. La semana pasada, Douglas llamó y dijo que quería pasar solo para ponernos al día. Casi le dije que no. Casi le dije que estaba ocupada o fuera de la ciudad,
Pero eso habría sido una mentira, y a pesar de todo, todavía esperaba que me sorprendiera. No lo hizo. Lo que trajo en cambio fue una tormenta que no vi venir. Una conversación que empezó con preocupación por mi bienestar y terminó con una amenaza velada de que si no empezaba a dejar que me ayudara con mis finanzas, podría tener que intervenir legalmente. Dijo las palabras con tanta fluidez, como si las hubiera practicado. Papá, ya no eres tú mismo. Olvidas cosas. Te repites. Se está volviendo peligroso. Al principio me reí, pensando que bromeaba. Luego vi sus ojos, fríos e inquebrantables. Lo decía en serio. Estaba hablando de tutela, de evaluaciones psiquiátricas, de declararme incompetente. En ese momento, algo cambió en mí. El miedo fue inmediato y profundo, como caer a través de un suelo que creías sólido. Entonces me di cuenta de que ya no era solo una molestia para él, era un obstáculo. Y los obstáculos, en el mundo de Douglas, se eliminan. Era martes por la tarde cuando Douglas apareció sin avisar. Acababa de acomodarme en mi silla con un ejemplar de la biblioteca de Luz de Agosto, de Faulkner, un libro que ya había leído 2 veces, pero que aún me reconfortaba, cuando el sonido de neumáticos sobre la grava rompió el silencio del exterior. Milo ladró una vez y se dirigió a la puerta, con las orejas alerta más por costumbre que por verdadero entusiasmo. Abrí la puerta y encontré a mi hijo allí de pie, con una sonrisa exagerada y un vaso de café de papel en la mano. «Pensé en traerte tu favorito», dijo, como si ese simple gesto pudiera suavizar los meses de silencio. Acepté la taza sin decir palabra, aunque enseguida me di cuenta de que no era el tueste adecuado, y supe que Douglas no lo recordaba o simplemente le daba igual. Entró como si fuera el dueño del lugar, observando la familiar sala de estar con la misma expresión que usaba al entrar en el vestíbulo de un hotel. Impersonal, buscando defectos, indiferente. Le ofrecí un asiento y charlamos lo de siempre. El tiempo, la nueva derrota de los Browns, el viaje de trabajo de su esposa Rachel a Atlanta. Asentí y respondí con todas las palabras adecuadas, pero había tensión en sus movimientos, un ritmo acelerado en su mirada. No estaba allí para bromas. Tras 10 minutos de este teatro cortés, se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en las rodillas y dijo: «Papá, necesito hablarte de algo serio». Sentí que se me tensaba la espalda, como solía ocurrir cuando un estudiante me decía que me lo explicarían todo después de clase. «Adelante», dije, sabiendo exactamente a dónde quería llegar y esperando equivocarme. Respiró hondo, bajó la mirada al suelo y luego volvió a mirarme. «Me he metido en problemas financieros. Algunas inversiones no han salido bien. Tengo deudas, muchas deudas. Y Rachel, bueno, no conoce el panorama completo. Estoy intentando arreglarlo antes de que se entere». Me quedé callado, esperando. No era la primera vez que Douglas confesaba un fallo con un lenguaje cuidadosamente escogido. Nunca culpa suya, siempre algún error de cálculo externo. Continuó: «Necesito ayuda, necesito un préstamo, solo para volver al buen camino. Nada enorme. Pensaba en 100,000. Sé que lo tienes, papá. Sé que tú y mamá fueron cuidadosos». Lo dijo como si nuestra frugalidad siempre hubiera sido un inconveniente, un hábito de acaparamiento en lugar de supervivencia.
Lo miré fijamente, intentando procesar la audacia de la petición. 100,000, repetí, no como una pregunta, sino como un reflejo de su absurdo. Se encogió de hombros, como si nada. Te lo devolveré. En cuanto el mercado se recupere, tengo un par de cosas en marcha. Esto es solo temporal. Quería creerle, incluso entonces. Quería creer que seguía siendo el chico que vendía limonada en verano y ahorraba cada centavo en una caja de puros etiquetada como fondo para la universidad. Pero ese chico hacía tiempo que había sido reemplazado por un hombre al que ya no entendía, alguien que veía la vida como una serie de ángulos y salidas. No puedo hacer eso, Doc, dije con calma. Ese dinero es para mi cuidado, para mi futuro si alguna vez necesito asistencia o cuidados a domicilio. Tu madre y yo no lo ahorramos para que lo malgastaras en los juegos de azar. Su rostro permaneció inmóvil al principio, pero sus manos se curvaron ligeramente, con una leve contracción en la mandíbula. Tienes 75 años, papá. Estás solo. Apenas sales de casa. ¿Qué te importa? ¿Qué futuro? Podrías morir mañana, y todo eso se quedaría ahí, desperdiciado. La crueldad de sus palabras estaba revestida de lógica, y eso las empeoraba. Tal vez, dije lentamente, pero mientras viva, es mío para malgastarlo o conservarlo. Fue entonces cuando su actitud cambió por completo. La falsa preocupación se desvaneció, reemplazada por algo agudo y clínico. De acuerdo, dijo, poniéndose de pie, si así es como quieres hacerlo. Pero quiero que pienses en esto, papá. En serio, porque no se trata solo del dinero. Se trata de que ya no eres realista. Eres olvidadizo. Repites historias. No tomas tus medicamentos a tiempo. Lo he notado. Rachel lo ha notado. Se está convirtiendo en una preocupación. Me puse de pie también, con la ira creciendo tras mis costillas. ¿Me estás amenazando? Zrenia, pregunté. Levantó las manos. Digo que tengo una responsabilidad. Si creo que no estás mentalmente capacitado para administrar tus finanzas, puedo presentar una demanda ante el tribunal. No quiero hacerlo, papá, pero lo haré si me obligas. Estoy tratando de ayudarte. Fue una jugada tan limpia, manipulación disfrazada de compasión, coerción convertida en deber filial. Me sentí mareada, no de miedo, sino de traición. Mi propio hijo amenazaba con declararme incompetente si no le entregaba los ahorros de toda mi vida. «Fuera de aquí», dije en voz baja. Dudó un momento y asintió como si lo hubiera esperado. «De acuerdo», repitió, caminando hacia la puerta. «Pero piensa en lo que te dije. Volveré la semana que viene. Quizás para entonces ya hayas entrado en razón». La puerta se cerró tras él y, durante un largo instante, no pude moverme. Milo se sentó a mis pies, percibiendo el cambio en la atmósfera. Afuera, el viento arreció, agitando las hojas de arce como aplausos por alguna obra cruel. Sentí el calor subir tras mis ojos y tragué saliva con dificultad. No por dolor, todavía no. Por la comprensión de que algo sagrado entre padre e hijo acababa de romperse y no podía recomponerse. La amenaza era real. Y ahora tenía que decidir si luchaba o me rendía. Los días posteriores a la visita de Douglas se sintieron diferentes, no solo en el ambiente, sino en la esencia, como si el aire de la casa hubiera cambiado, se hubiera vuelto más denso,
más pesado, con algo no dicho. Intenté retomar mis rutinas como si nada hubiera pasado. Despertarme temprano, pasear a Milo, leer en el porche cuando el sol lo permitía y escribir pequeñas reflexiones en el diario que Helen me regaló por nuestro 40 aniversario. Pero la amenaza que Douglas dejó atrás no era algo que pudiera archivar como un libro terminado, ni ignorar como un grifo que gotea. Me acompañaba a cada hora, una silenciosa malignidad justo debajo de la superficie de mis pensamientos. Me sorprendí revisando 2 veces cosas que solía hacer en piloto automático. Cerrar la puerta 2 veces con llave. Hacer listas de la compra que no necesitaba. Releer los correos electrónicos antes de enviarlos para asegurarme de no haber caído en la incoherencia. La idea de que alguien pudiera considerarme mentalmente inestable era ofensiva. Sí, pero peor aún, era contagiosa. Empecé a dudar de mi propia memoria en pequeños y venenosos incrementos. Luego vino la trabajadora social. Era viernes por la mañana cuando sonó el timbre. Un timbre cortés que provocó una breve rabieta en Milo. Abrí la puerta y me encontré con una mujer con una chaqueta gris pizarra que sostenía un portapapeles y mostraba una placa. Se llamaba Claire algo y se presentó como representante de los servicios de protección de adultos. Dijo que habían recibido un informe de posible negligencia hacia una persona mayor y que les preocupaba mi estado cognitivo. Lo dijo en voz baja, como si le dijera a un desconocido que se había desatado los cordones de los zapatos. Me quedé allí paralizado, parpadeando como si las palabras fueran en otro idioma. ¿Puedo pasar?, Zrenia preguntó, y aunque con todas mis fuerzas quería decir que no, me hice a un lado. Caminó lentamente por la sala, recorriéndolo todo con la mirada. Las fotos en la repisa de la chimenea, la pila de correos sin abrir, la alfombra desgastada, que Helen insistía en que cambiáramos cada pocos años. Nos sentamos a la mesa del comedor y ella empezó a hacer preguntas. Administraba mis finanzas. Había estado hospitalizada recientemente. ¿Se me había olvidado apagar la estufa? ¿Me sentía segura? ¿Tenía a alguien que me revisara regularmente? Respondí a todo con sinceridad, pero con creciente indignación. En un momento pregunté: «Se trata de mi hijo, Zrenia», y ella me ofreció esa sonrisa burocrática ensayada que lo confirma todo sin admitir nada. Tomó notas mientras yo hablaba, asintiendo suavemente, sin mirarme a los ojos. Después de unos 30 minutos, se levantó y me agradeció mi cooperación. «Presentaremos un informe», dijo, «y, si es necesario, podríamos hacer una evaluación médica». Le pregunté directamente: «¿Es opcional?» «Component placement», y dudó un instante antes de responder: «En algunos casos, sí». Cuando se fue, vi su coche salir de la entrada y me senté en la cocina sintiéndome como un hombre al que acababan de acusar de un delito que aún no había cometido. Fue entonces cuando comprendí algo crucial. Douglas no iba de farol. Él había dado el primer paso. Había presentado un informe formal. La máquina estaba en marcha y no estaba seguro de cuánto tiempo me quedaba antes de que empezara a destrozarme la vida. Durante los días siguientes, empecé a notar cosas fuera de lugar. El cajón de mi escritorio, normalmente cerrado con llave, estaba entreabierto una mañana.
Habían movido una carpeta de mi mesita de noche. Al principio, supuse que simplemente lo había olvidado, pero después del tercer incidente, empecé a sospechar algo completamente distinto. Cambié las cerraduras. Empecé a dormir con un bate de béisbol junto a la cama, no porque temiera por mi seguridad, sino porque la línea entre una amenaza imaginaria y una intrusión real se había desdibujado. Milo empezó a ladrar a la ventana con más frecuencia por la noche. A veces, creía ver un coche parado en la esquina de mi calle más tiempo del necesario. Paranoia, quizás. Pero claro, ¿qué es la paranoia sino la reacción racional a ser perseguido lentamente? Contacté con un abogado llamado Peter Holbrook, un hombre al que había dado clases en el instituto hacía décadas y que ahora tenía un modesto bufete en la ciudad. Nos reunimos en su despacho, lleno de polvorientos volúmenes legales y muebles desparejados, y le conté todo, desde las amenazas veladas de Douglas hasta la visita de la trabajadora social. Me escuchó sin interrumpir, golpeándose la rodilla con un lápiz. Cuando terminé, se recostó y dijo: «El problema no es demostrar que eres competente. El problema es demostrar que alguien más intenta demostrar que no lo eres. Si Douglas está buscando la tutela legal, debemos ser proactivos». Me ayudó a redactar un testamento vital. Actualizó mi poder notarial para no nombrar a nadie, y presentamos una declaración de intenciones en la que declaraba mi deseo de mantener mi autonomía, a menos que dos profesionales médicos independientes concluyeran lo contrario. No era una fortaleza, pero era un comienzo. Peter también me aconsejó que lo documentara todo: llamadas telefónicas, visitas, sucesos extraños, así que empecé a llevar un registro. Me pareció surrealista, como si me estuviera preparando para el juicio de una novela negra en la que no había aceptado participar. Luego vino el incidente del banco. Una tarde fui a retirar efectivo y descubrí que recientemente habían intentado acceder a mi cuenta de ahorros en línea. La cajera, una joven con brackets y mirada nerviosa, dijo que estaba marcada porque la contraseña era incorrecta varias veces. Cuando le pedí detalles, susurró: «Alguien estaba usando la información de su hijo. Está en su lista de contactos de emergencia. No me había dado cuenta de que todavía lo estaba». Pedí que lo eliminaran de inmediato. Esa noche, sentada en mi sala, con mi chequera como escudo, me pregunté hasta dónde estaría dispuesto a llegar Douglas. Y entonces me pregunté algo peor: ¿siempre había sido así? ¿O simplemente me había negado a verlo? La confirmación final llegó en forma de una llamada telefónica. Eran más de las 8, y estaba en la cocina lavando platos cuando sonó el teléfono fijo. Contesté sin pensar. La voz de Douglas era cortante, irritada. «¿Por qué hablaste con un abogado?», Zrenia preguntó. «¿Por qué te comportas como si fuera tu enemigo?». Intenté mantener la calma. «Porque intentas controlar mi vida, Doug. Enviaste a una trabajadora social a mi casa. Intentas acceder a mis finanzas. Amenazaste con internarme». Se burló, un sonido que reconocí de su adolescencia. «Estás exagerando las cosas». Intentaba ayudar. «Pero si quieres convertir esto en una batalla, bien. ¿Quieres jugar, papá? Juguemos». Colgó antes de que pudiera responder. El silencio que siguió fue sofocante. Algo en mí se solidificó esa noche, no por odio, ni siquiera por instinto de supervivencia, sino por necesidad.
comprendí que ya no podía permitirme el sentimentalismo. Tenía que tratar esto como lo que era, un intento hostil de tomar el control de mi vida. Había pasado décadas protegiendo a Douglas, perdonando sus defectos, justificando su arrogancia como ambición, pero ahora lo veía con claridad, quizá por primera vez, y supe que el hijo que una vez cargué sobre mis hombros se había ido. En su lugar estaba un hombre que me veía no como un padre, sino como una bóveda. Y las bóvedas, en su mente, están hechas para vaciarse. Fue la carta que finalmente lo cristalizó todo. El momento en que la teoría se convirtió en realidad y el miedo en papeleo. Llegó un jueves por la mañana, metida entre un fajo de cupones de supermercado y una factura médica de mi última revisión, inocua en su presentación, pero pesada como un bloque de hormigón una vez abierta. El sobre llevaba el sello del Tribunal de Sucesiones del Condado, y dentro había una notificación formal de una solicitud de tutela, presentada a nombre de mi hijo, Douglas Kay. El lenguaje era clínico, desprovisto de emoción, preocupación por la capacidad mental, necesidad de supervisión, mala gestión financiera, deterioro cognitivo. Cada frase punzaba con la precisión de un bisturí. Ahí estaba, en blanco y negro, su intención no solo de tomar el control, sino de borrar la mía. Leí la carta 3 veces, y al final de la tercera me temblaban las manos. Milo se sentó a mis pies, presintiendo que algo andaba mal, con la cabeza apoyada suavemente en mi tobillo. Podía sentir el calor de su cuerpo, la única presencia que me servía de base, en una casa que ahora parecía derrumbarse hacia adentro. Llamé a Peter Holbrook inmediatamente. Me dijo que le llevara la carta a su oficina, lo cual hice en menos de 1 hora. La examinó despacio, con los ojos entrecerrados tras las gafas. «Va a pedir la tutela completa», dijo, dejando la carta como si fuera algo repugnante. «Eso incluye el control de tus finanzas, decisiones médicas, tu vivienda. Si el tribunal la concede, no podrás firmar tus propios cheques sin su aprobación». Sentí que se me escapaba el aire de los pulmones. «¿Puede hacerlo?», Zrenia pregunté. Peter asintió lentamente. «Puede intentarlo. La carga de la prueba recae sobre él, pero el sistema es impredecible. Si presenta suficientes pruebas circunstanciales, declaraciones de vecinos, tal vez un médico obediente, algunas transacciones financieras sacadas de contexto, puede empezar a parecer convincente, sobre todo si el juez se inclina por lo conservador en materia de protección de las personas mayores». Me quedé mirando al suelo un buen rato. Luego dije, «Luchamos». Peter actuó con rapidez. Programó una serie de evaluaciones con 3 profesionales médicos independientes, un psiquiatra geriátrico, un neurólogo y un psicólogo clínico. Cada uno pasó más de 1 hora conmigo, haciéndome preguntas, realizando pruebas de memoria y analizando situaciones hipotéticas. Respondí a todas las preguntas con serena determinación, consciente de que mi actuación ya no se trataba de orgullo, sino de pruebas. Les conté sobre mis rutinas diarias, mis medicamentos, mi difunta esposa, las anotaciones de mi diario, mi abogado. Recordé fechas y nombres. Los corregí cuando se equivocaban en pequeños detalles, y me aseguré de que supieran que todavía leía a Faulkner,
no por nostalgia, sino porque aún entendía los matices. Al final, todos firmaron cartas afirmando mi plena competencia cognitiva. Peter recopiló las declaraciones en un paquete de respuesta al tribunal, junto con mi propia declaración jurada que detallaba las amenazas y el comportamiento de Douglas, y un registro firmado de actividades sospechosas que había mantenido desde la visita de la trabajadora social. Era un expediente extenso, y Peter dijo que nos daría una base sólida. Pero la fuerza, en esas semanas, no me protegía. Era como una barandilla delgada en un puente ventoso, algo a lo que aferrarme mientras el vendaval aullaba a mi alrededor. Me volví hipervigilante, revisando el buzón varias veces al día, revisando mis cuentas bancarias cada mañana, cerrando y abriendo la puerta repetidamente, como si eso pudiera impedir la entrada del futuro. Empecé a sacar a Milo a pasear más tiempo, no solo por él, sino porque estar en público me hacía sentir más segura, como un hombre aún visible, aún real, aún presente. Un día, en el supermercado, me encontré con una exalumna, ahora enfermera. Me preguntó cómo estaba, y casi me desmorono delante de las latas. No le dije la verdad, pero creo que lo vio de todos modos. Una semana antes de la cita en el juzgado, recibí otro mensaje. Esta vez, del propio Douglas. Dejó un mensaje de voz, con una voz inusualmente tranquila, incluso cálida. Papá, creo que ambos hemos dicho cosas que no queríamos decir. Exageré. Quizás podamos hablar antes de que esto empeore. Sabes que me importas. Solo quiero lo mejor. Vamos a cenar. Solo tú y yo. Sin abogados. Solo hablemos. Borré el mensaje y no le devolví la llamada. No había más margen para conversaciones. Había dejado claras sus intenciones, y su tono no era de reconciliación, sino de control de daños. Peter insistió en que mantuviera la compostura durante la audiencia, y lo intenté, aunque el corazón me latía con fuerza al entrar en la sala. Douglas estaba sentado al otro lado con su abogado, un hombre más joven, con un traje caro, que evitaba mi mirada. Douglas parecía cansado, pero satisfecho, como si creyera que ya había ganado. La jueza, una mujer de unos 60 años, leyó los documentos en silencio durante varios minutos antes de pedirme que hablara. Conté mi historia con voz firme, con cuidado de no dejarme abrumar por la emoción. Le presenté mi diario, las cartas de los médicos, mi certificado de buena salud mental, la amenaza que Douglas me había hecho en mi sala y la visita de la trabajadora social. Le dije que había vivido sola durante años, que había pagado todas las facturas a tiempo, que nunca había faltado a una cita médica y que había gestionado todos mis asuntos con cuidado. Le pedí que no viera a un anciano confundido, sino a un padre perseguido por su hijo por el delito de sobrevivir lo suficiente como para volverse inoportuno. La jueza no emitió su fallo ese día. Dijo que necesitaba tiempo para revisar todos los documentos. Pero al irnos, Peter me puso la mano en el hombro y dijo en voz baja: «Te cree». Esa noche, sentada en mi sillón reclinable, contemplaba la salida de la luna por la ventana del salón. Milo yacía a mis pies, respirando profunda y tranquilamente. La casa, aunque pesada por los restos de las últimas semanas, volvía a sentirse estable. Me serví un vaso de agua, miré a mi alrededor y me di cuenta
aún tenía tiempo. Y el tiempo, cuando sabes lo rápido que puede esfumarse, es la moneda más valiosa que existe. El fallo llegó por correo 2 semanas después, en un sobre igual a cualquier otro, blanco, doblado, anónimo. Pero cuando lo abrí y leí la declaración del juez, una claridad que no había sentido en meses me invadió como una marea. El tribunal denegó la petición de tutela de Douglas por falta de pruebas y confirmó que yo conservaba plena autonomía legal y mental. El lenguaje era preciso y sin emotividad, pero bajo su peso formal pude sentir el cambio radical. No solo fui reivindicada, fui vista. Aún así, incluso mientras el alivio se instalaba, algo más oscuro acechaba tras él. Sabía que esto no había terminado. No para Douglas, no para alguien que ya había cruzado la línea moral de delatar a su propio padre por dinero. Había herido su orgullo, expuesto sus intenciones, avergonzado en un tribunal. Un hombre así no se retracta, se recalibra. Y lo hizo más rápido de lo que imaginaba. 3 días después de la sentencia, descubrí que habían forzado mi buzón. La puerta estaba abierta, con la bisagra doblada de forma antinatural, y mi correo, que incluía una carta de mi compañía de seguros, había desaparecido. Lo denuncié, por supuesto, pero el agente fue educado y desdeñoso, atribuyéndolo a adolescentes del barrio o a un mapache aburrido. Yo sabía que no era así. Al día siguiente, mi vecina, la señora Rayburn, una anciana que todavía me llamaba señor. Kay, a pesar de nuestros 20 años de proximidad, mencionó que habían visto a un hombre que se parecía a su hijo, paseando frente a mi casa temprano en la mañana. Revisé mi cámara exterior, pero la grabación estuvo misteriosamente en blanco desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, borrada o desactivada. No había compartido el acceso con nadie, ni siquiera con Peter. Esa misma noche, encontré el contenedor de comida para perros de Milo abierto, con la tapa suelta, y pensé directamente en envenenamiento. Llevé a Milo al veterinario a la mañana siguiente, temblando todo el tiempo, aunque el veterinario me aseguró que no pasaba nada. Paranoia, quizás. Pero cuando ya te han traicionado una vez, la duda se convierte en la única reacción razonable a todo. Unos días después, empecé a recibir llamadas de números que no reconocía. Agentes de seguros que me preguntaban si estaba interesado en una cobertura alternativa. Bancos que confirmaban nuevas solicitudes. Farmacias que nunca había usado que llamaban para renovar recetas. Empecé a sospechar un robo de identidad. Y Peter confirmó el miedo. Alguien estaba usando fragmentos de mis datos personales, fecha de nacimiento, número de la seguridad social, incluso mi identificación de Medicare, para abrir cuentas falsas. Congelamos mi crédito, notificamos a las 3 agencias, presentamos una declaración jurada de robo de identidad e incluso instalamos una alerta de fraude. Pater dijo que este nivel de coordinación requería acceso a documentos. Fue entonces cuando lo comprendí. Hace 1 año, durante una breve estancia en el hospital por una hernia, Douglas se había ofrecido a ayudarme a organizar mi archivador. En ese momento, estaba aturdido y recuperándome. Dejé que se encargara. Debió de escanearlo o fotografiarlo todo. Todos los números que necesitaba para hacerse pasar por mí,
Probablemente estaban almacenados en una memoria USB en su portátil o respaldados en su teléfono. Peter me instó a ir más allá, a revocar la herencia de Douglas en mi testamento, a cortar cualquier conexión financiera restante y a mover cuentas si era necesario. Lo hice todo. Nombré un fideicomiso en lugar de personas físicas. Eliminé a Douglas como contacto de emergencia de todas las instituciones y establecí una doble autenticación para todo, desde transferencias bancarias hasta recogidas en farmacias. También hice una llamada más a alguien con quien no había hablado en casi 15 años. Mi sobrino Aaron es un ex policía que ahora trabaja en seguridad privada. Vino a casa 2 días después, alto, de mandíbula cuadrada y más serio de lo que recordaba. Se lo conté todo. No pareció sorprendido. Estamos viendo cada vez más casos de esto, dijo. Hijos adultos que intentan forzar la tutela. Desangran a sus padres antes de que se vayan. Es abuso, tío Arnold. Abuso financiero. Y es difícil de procesar porque se esconde tras el amor. Se ofreció a instalar un sistema completo de vigilancia para mi casa, cámaras, audio, sensores de movimiento e incluso un rastreador en mi coche por si alguien intentaba manipularlo. Acepté todo. La siguiente gran escalada no se produjo mediante subterfugios, sino por confrontación. Douglas apareció de nuevo, esta vez sin invitación y furioso. Llamó no con vacilación, sino con fuerza, fuerte y rítmica. Cuando abrí la puerta, entró sin esperar invitación. Se veía peor que antes. Los ojos hundidos, la mandíbula tan apretada que parecía dolorosa. ¿De verdad lo hiciste?, dijo, paseándose como un animal enjaulado. Me humillaste en el juicio, papá. ¿Crees que esto es una especie de juego? Mantuve la calma. Intenté poner distancia entre nosotros. Hice lo que tenía que hacer para protegerme. No me dejaste otra opción. Se rió, pero no era humor, era pura burla. Siempre has tenido ese complejo de víctima, como si fueras el noble mártir y todos los demás fueran los villanos. Pero ¿sabes qué, papá? No eres una figura trágica, eres un viejo testarudo y paranoico que no puede ver cuando alguien intenta ayudarlo. Empezó a sacar cosas del bolsillo de su chaqueta. Un fajo de papeles, recibos, una captura de pantalla impresa de mi crédito congelado, un correo electrónico que le había enviado a mi abogado. ¿Crees que estás a salvo ahora? ¿Crees que has ganado? Sé dónde está el dinero. Sé cuánto tienes. Y sé que tarde o temprano te vas a enfermar, te vas a caer, o te vas a olvidar de tomar una pastilla, y cuando eso pase, estaré ahí mismo, recogiendo los pedazos. Caminó hacia la estantería. Cogió una foto enmarcada de Helen con el bebé Douglas en brazos y la miró fijamente. Mamá habría querido que te cuidara. Lo sabes. Mi voz se quebró por primera vez. Number habría querido que recordaras quién eres, no que te convirtieras en esto. Su mano se apretó alrededor del marco de la foto y, por un momento, pensé que lo rompería. Pero en lugar de eso, lo dejó y se dirigió a la puerta. Nos vemos pronto, dijo, de una forma u otra. Esa noche, Milo ladró durante casi 10 minutos seguidos en la puerta trasera. Salí con una linterna y no encontré nada, pero la puerta del jardín estaba abierta, con el pestillo roto.
Aaron revisó las grabaciones de vigilancia remotamente y descubrió que alguien había desactivado 2 de las cámaras traseras con pintura negra en aerosol. Era inconfundible. Douglas había regresado, y esta vez quería que lo supiera. Denuncié el incidente a la policía, pero, una vez más, poco podían hacer sin pruebas directas o confrontación. Supe entonces que la única salida no era solo la defensa, sino el ataque. Me reuní con Peter y Aaron a la mañana siguiente y les dije que quería presentar una orden de alejamiento, cambiar las cerraduras de nuevo y comenzar el proceso de gravamen legal sobre mi propiedad, impidiendo cualquier transferencia no autorizada de la titularidad. También quería revisar el poder notarial original que Helen y yo firmamos años atrás, solo para asegurarme de que Douglas no figurara en algún rincón polvoriento del purgatorio legal. Peter confirmó que no, pero actualizamos todo de todos modos. Entonces llegó la gota que colmó el vaso. Una semana después, recibí un correo electrónico de una entidad financiera que no reconocía, agradeciéndome mi interés en solicitar una hipoteca inversa. Dijeron que la solicitud se había enviado en línea con mi nombre y dirección. Yo no había hecho nada parecido. Reenvié el correo a Peter, quien lo rastreó hasta una dirección IP vinculada a un espacio de coworking en la misma ciudad donde vivía Douglas. Intentaba pedir un préstamo con mi casa como garantía, mi último vestigio de estabilidad. Después de eso, me quedé sentado en mi sala un buen rato, sin miedo ni pánico, sino con un dolor silencioso y latente. Ya no se trataba de malentendidos, ni siquiera de privilegios. Era una guerra. Peter presentó una denuncia formal por fraude y comencé el proceso de transferir mi casa a un fideicomiso, protegiéndola de cualquier reclamación externa. Creé un fideicomiso revocable en vida, con instrucciones explícitas de que ningún descendiente mío tendría derecho a ningún activo, a menos que se le nombrara directamente, y ninguno lo fue. Le di a Aaron poder de administración y dejé una carta en el archivo del fideicomiso, dirigida a Douglas, no porque esperara que la leyera, sino porque necesitaba que la escribiera. Le dije que el niño que crié, el niño que una vez lloró cuando murió su pez dorado, se había ido, y que el hombre en el que se convirtió me había enseñado algo que nunca quise aprender, que la sangre no siempre es más espesa que la codicia. No supe nada de Douglas durante casi 3 semanas, después de que se descubriera el intento de hipoteca inversa, y en ese silencio, un extraño equilibrio se apoderó de mi vida. No paz, no del todo, sino la calma cautelosa de quien sabe que el próximo golpe llegará, pero no de dónde ni cuándo. Llenaba mis días con rituales mundanos diseñados para reafirmar mi control sobre un mundo que había empezado a desmoronarse bajo mis pies. Paseaba a Milo 2 veces al día, incluso cuando me dolían las rodillas. Horneaba pan casero, aunque nunca lo había hecho en mi vida, siguiendo con religiosa atención las instrucciones impresas en las bolsas de harina. Escribía largas cartas a nadie, sin enviar ni dirigir, como si plasmar mis pensamientos en papel pudiera atraparlos como insectos bajo un cristal. Peter llamaba con regularidad para ver cómo estaba, y Aaron actualizó el sistema de seguridad por última vez, instalando un botón de pánico junto a mi cama y luces de movimiento a lo largo de la valla trasera.
Aún así, me sobresaltaba cada vez que sonaba el teléfono, y me encontraba mirando la entrada por la noche, convencida de que un coche entraría sin invitación y lo cambiaría todo de nuevo. Y entonces ocurrió, no con violencia ni fanfarria, sino con algo mucho más insidioso: la legalidad. Una mañana recibí la notificación de una nueva moción presentada por el abogado de Douglas, alegando que recientes episodios de comportamiento, ausencias inexplicables a reuniones programadas, negativa a devolver llamadas familiares, presunta desorientación observada por un vecino, constituían una nueva evidencia de deterioro cognitivo. El lenguaje era más desagradable ahora, menos velado, rebosante de condescendencia disfrazada de compasión. Citaron supuestas preocupaciones de la comunidad sobre mi capacidad para manejarme de forma independiente y solicitaron una audiencia de emergencia para reconsiderar la tutela, respaldada esta vez por cartas supuestamente escritas por dos vecinos que afirmaban que había actuado confuso o parecía perdido en las últimas semanas. El nombre de una vecina era real, pero la cita atribuida a ella no lo era. La otra era alguien a quien no conocía de nada. Era una maraña de medias verdades y mentiras absolutas, pero el equipo legal de Douglas había cambiado de táctica. Intentaban desgastarme mediante el desgaste, apostando a que, con el tiempo, la edad y el miedo harían lo que el papeleo no podía. Le llevé el paquete directamente a Peter, quien lo leyó con un estoicismo que admiraba y detestaba. «Está redoblando la apuesta», dijo. «Espera establecer un patrón. Y si seguimos luchando una y otra vez, puede que el tribunal apruebe una evaluación psiquiátrica a largo plazo, solo para zanjar el asunto. Eso es lo que quiere. No tiene que ganar por completo, solo tiene que alargar esto hasta que estés demasiado cansado para luchar». Me quedé mirando los documentos que tenía en la mano, preguntándome cuándo mi vida se había convertido en una serie de declaraciones juradas formales. Dije: «Entonces, lo terminamos, cueste lo que cueste. Lo terminamos ahora». Peter me miró con atención y me preguntó a qué me refería. Le dije que quería hacer lo único que había evitado todo este tiempo: confrontar a Douglas bajo mis propios términos, no como padre ni como víctima, sino como un hombre que finalmente había dejado de esperar redención de la sangre que compartió con otro. Ya no se trataba de justicia, se trataba de cerrar el capítulo. Peter me advirtió que la confrontación emocional podía ser arriesgada, sobre todo si provocaba que Douglas asumiera más agresiones legales. Le dije que no me importaba. Si un hombre va a ser perseguido en su propia casa, tiene derecho a enfrentarse al depredador y demostrarle que no es una presa. Llamé a Douglas desde un teléfono desechable que Heron me había proporcionado. Respondió con sorpresa, disimulándola mal. «Papá, ¿está todo bien?». Le dije que estaba dispuesta a reunirme. Punto neutro, sin abogados. Solo él y yo. Aceptó demasiado rápido, como quien cree que está a punto de ganar un juego ya amañado. Quedamos en encontrarnos en el tranquilo café cerca del parque, donde Helen solía dar de comer a los patos los domingos por la tarde. Era un día cálido, inusualmente brillante para la temporada, y llegué primero, eligiendo una mesa bajo el toldo junto a la entrada lateral.
Douglas entró con un abrigo a medida y gafas de sol, como si se vistiera de heredero incomprendido. Se sentó sin estrecharme la mano. Lo miré un momento. Solo miré, y me di cuenta de lo desconocido que se había vuelto su rostro. Más pálido de lo que recordaba. Más delgado. Su mirada inquieta, incapaz de quietud. Empezó primero. Aprecio que te hayas puesto en contacto. Esto ha ido demasiado lejos. Creo que ambos dijimos cosas por enfado. Lo interrumpí antes de que la tregua ensayada pudiera desarrollarse. No estoy aquí para reconciliarnos. Estoy aquí para decirte que esto se acabó. No tendrás mi dinero. No tendrás el control. No podrás reescribir quién soy ante los ojos de un tribunal, el público o tu conciencia. Sonrió con suficiencia y dijo: «Siempre te encantaron tus monólogos». Me incliné hacia adelante. «Escúchame, Douglas. Lo he documentado todo. He cerrado todas las cuentas. He movido todos los activos. Tengo declaraciones de especialistas. Y he cedido el poder administrativo a alguien que te sepultará en contramedidas legales por el resto de tu vida, si tan solo respiras hacia otra moción. Estás acabado». Se removió incómodo. Luego intentó una última jugada. ¿Crees que encerrarlo todo te da seguridad? Solo te aísla. Solo. Morirás en un apartamento sin nadie que te entierre. Dije, mejor eso que morir bajo el mismo techo que alguien que a eso llama amor. Se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás. La gente se giró para mirar. Se inclinó y siseó. «Te voy a arruinar». Lo miré directamente a los ojos. «Ya lo hiciste. Solo que no te diste cuenta de que tenía la fuerza para reconstruir después de que te fueras». Se fue sin decir una palabra más. El silencio que dejó atrás no fue vacío, fue liberador. Me quedé en la cafetería mucho después de que se fuera, tomando un café que hacía tiempo que se había enfriado, viendo cómo la luz se transformaba en la acera. Pensé en Helen y en cómo podría haber manejado todo esto con más gracia, con más suavidad. Pero también pensé que tal vez, solo tal vez, se habría sentido orgullosa de que hubiera puesto un límite y lo hubiera defendido. Ha pasado poco más de un año desde aquel último encuentro en el café, y aunque la guerra que mi hijo me libró terminó sin firma ni disparo, las secuelas aún resuenan bajo mi piel como un recuerdo que no puedo borrar del todo. No ha habido más cartas, ni peticiones, ni llamadas de abogados, ni falsos agentes de seguros, ni coches oscuros parados al final de mi entrada. No sé si Douglas finalmente aceptó la derrota, o simplemente desvió su hambre a otra parte. No pregunto, no busco. He borrado todo rastro de él de mis documentos, de mi casa, de mi vida digital. El único lugar donde permanece es en un cajón cerrado con llave en el piso de arriba, en una caja que contiene viejas fotografías que ya no miro. A veces pienso que debería quemarlas. A veces pienso que el acto de conservarlas, intactas y ocultas, es en sí mismo una forma de justicia. Después de todo, sigo viviendo en la misma casa, aunque ya no parece una casa que guarde ecos. Ahora se siente como un refugio, un lugar donde el silencio significa paz y la soledad no es algo que temer. Milo sigue conmigo, aunque más lento que antes. Ahora caminamos más temprano y recorremos distancias más cortas. A veces cojea y lo cargo cuando es necesario.
Sigue ladrando a los pájaros y a los niños pequeños con la misma indignación, como advirtiendo al mundo que nada se le escapará sin previo aviso. Envidio su sencillez. Hay algo sagrado en la confianza de un perro incluso después de que la traición haya tocado su correa. He empezado a hacer voluntariado una vez a la semana en la biblioteca local, leyéndoles en voz alta a niños cuyos padres no pueden recogerlos hasta tarde. Al principio no saben mi nombre, pero me escuchan. Traigo libros de mi propia estantería, libros de bolsillo desgastados con pasajes subrayados y manchas de café, y les dejo elegir las historias. Siempre eligen los que tienen dragones. Creo que les gusta la idea de que algo peligroso se dome con valentía. Ahora lo entiendo de una forma que nunca antes había hecho. También doy charlas ocasionalmente en un centro para personas mayores sobre autoprotección financiera y autonomía legal. Nada dramático, solo consejos discretos. Les digo que pongan sus papeles en orden, que anoten todas las contraseñas, que cierren sus buzones con llave y confíen en su instinto. No doy nombres, no les cuento toda la historia. Pero cuando me preguntan por qué soy tan específica con las cláusulas de tutela y la revocación de poderes notariales, simplemente sonrío y digo: experiencia. A veces, tarde por la noche, me siento junto a la tumba de Helen con Milo a mi lado y le hablo como solía hacerlo cuando falleció. Ahora se lo cuento todo. Cada giro, cada traición, cada documento archivado y portazo. Le pregunto si lo habría perdonado. Le pregunto si hice lo correcto. Nunca responde, por supuesto, pero el viento sopla de manera diferente entre los árboles cuando me detengo, y eso me basta para seguir preguntando. La verdad es que todavía amo la versión de Douglas que existía antes de que el derecho se apoderara de todo, antes de que midiera el afecto por lo que podía retirar. Pero el amor, he aprendido, no siempre le da a alguien el derecho a un lugar en tu vida. No siempre es un puente. A veces es una frontera. Y a veces, lo más amoroso que puedes hacer, por ti mismo, por ellos, es imponerlo. Mi casa está más tranquila ahora, sí, pero no estoy sola como temía. He recuperado algo que ni siquiera sabía que me habían robado con el tiempo: el derecho a vivir sin mendigar. Me preparo la comida, pago mis facturas, escribo mi propio final. Nadie me cuida, nadie espera mi fracaso. He reconstruido una vida, no la misma que tuve con Helen, ni siquiera la que pensé que tendría al retirarme con mis nietos y visitas los domingos, pero una vida real al fin y al cabo, una vida ganada, una vida defendida. Y al final creo que eso es lo más cercano a la paz que un hombre como yo puede esperar.